Si no te lo dice, pues pregúntalo. Si te dice algo que no te convence, pues virígualo, ¿no? Después es el fin. Así como en el otro era para tener un hijo, en este es para no tener un hijo. Pues imagínense, si hablamos no tener hijos, pues ya estamos convirtiendo al hijo en una cosa. Y además estamos dando una visión de desgracia de ese hijo. En las circunstancias, habitualmente va cuál es su eficacia, cuánto tiempo me tengo que abstener, ¿no? Cómo se usa, cada cuánto se usa, ¿sí? Esas son las circunstancias. Aquí quedan también las consecuencias físicas y psicológicas. Para que un acto fuera correcto, el medio, el fin y las circunstancias deben ser correctas. Si cualquier elemento del acto humano no es correcto, no va a ser correcto. Vamos a ver que el de los anticonceptivos, claramente hay un problema ético aquí. Ya por premura de tiempo, y la verdad es que no llegué a toda la plática, pero bueno, uno puede sacar la definición de paternidad responsable de Pablo VI también, ¿sí? Entonces, después de que dice, la paternidad responsable es un don y privilegio de los esposos de decidir con amor, generosidad y responsabilidad sobre el número y el espaciamiento de los hijos. La última parte es muy importante, usando un medio que sea éticamente correcto, ¿sí? Entonces, los anticonceptivos han existido siempre, en la historia de la medicina siempre ha habido, pero indudablemente se conjuntaron tres situaciones, una es una ideología, las otras son situaciones de vida, también las toca Pablo VI, que llevaron a que hubiera un boom de investigación sobre los anticonceptivos. Se juntó primero, revolución sexual. Segunda, profecía de Humane Vitae, degradación de la moral. Porque un hombre y una mujer tienen que estar casados para entregarse en una unión sexual. Si aquí love and peace, los hippies, entre tú y yo nos ponemos de acuerdo y tan valiosa como la del matrimonio. Después se metió la ideología de género, que aunque todavía formalmente no se conocía como ideología de género, sino simplemente feminismo, que estamos hablando de los años 60, y la primera vez que brincó esto de la ideología de género, la palabra género, fue en el 95, en la primera conferencia de la mujer en Beijing, ¿sí? Ya había este feminismo y uno de sus objetivos era dejar la actividad sexual de toda norma. Aquí estamos pensando en la norma de la ley natural de que la relación esponsal íntima tiene dos fines fuertemente unidos, procreativo y unitivo. Pero también dejarla de cualquier otro contexto de norma. Entonces, primero, ¿por qué tiene que ser en el matrimonio? Siguiente, ¿por qué tiene que ser entre un hombre y una mujer? Si también puede ser entre dos hombres o dos mujeres, fíjense, el origen va siendo el mismo. Después, ¿por qué tiene que ser entre dos hombres adultos? Si a algunos nos gustan tiernitos. Pedofilia. ¿Por qué tiene que ser entre dos humanos? Si se podría con un animal. ¿Por qué tiene que ser, por qué no puede ser el incesto? Y entonces, ¿en qué vamos ahorita? El lenguaje nuevo de Naciones Unidas. La genofilia. Y entonces, bueno, pues una chica entregó a su hijo a los 12 años en adopción porque no se podía quedar con él, y un día se encuentran por el Juárez, deciden verse en el centro comercial, entonces uno baja por una escalera, el otro sube para la otra, amor a primera vista, y piden que se quieren casar. Y le llaman genofilia. Y de ahí suelten la imaginación a lo que quieran, ¿sí? Se conjunta una tercera cosa, que es toda esta cuestión falsa demográfica de Malthus, de la explosión demográfica, somos muchos, vamos a vivir así, se va a acabar la comida, lo cual fue totalmente falso, porque nunca previeron que éramos productores de comida, y preveían que para el 85 el 90% o el 70% de la población americana iba a estar desnutrida, y para el 95 ya se iba a haber acabado la población americana. Ayer llegué de Estados Unidos, y claro, tiene una muy mala nutrición, pero tiene unas obesidades de aquellas, ¿no? Y uno ahí está rascándole a ver qué es lo más sano que me puedo comer ahí, pero no es porque no hay comida. Es otro problema, injusticia social. Pero entonces todos estos temas demográficos, hoy sabemos, los premios Nobel, que el principal problema no es la explosión demográfica, no hay explosión demográfica, es la implosión demográfica, la falta de natalidad.
Que por cierto, estamos en México, que sepan ustedes que tienen que tratar muy bien a los guatemaltecos. Ellos nos van a cuidar de viejitos. Yo voy dentro de 8 días a Guatemala y cada vez que voy les digo, please, 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 please. Les voy a dejar todo mi país re bonito, pero no me cuidan bien. Y me acerca un sacerdote cuando esté moribunda. Nosotros ya estamos abajo de la tasa de recambio. Ellos, para la cultura del anticoncepcionismo, los retrógrados irresponsables que siguen con 4 niños por familia, son los que se van a quedar con México. Como los mexicanos ya se quedaron con Texas. ¿Por qué? Porque los mexicanos que han pasado, los salvadoreños, pues siguen abiertos a la vida. Y Estados Unidos no está abajo de la tasa de recambio y debería estar permanentemente agradecida con la población hispana, sin importar su situación legal, porque gracias a ellos no están abajo de la tasa de recambio, no están en transición demográfica, nosotros sí. Cobros de factura. Entonces, si vamos a entrar a estudiar el tema de demografía, hay que estudiar un montón de demografía. No tengo tiempo del mismo, pero bueno. Entonces, ¿cuál fue el razonamiento de los científicos que inventaron todo esto de los anticonceptivos o los modernizaron o los difundieron y que está bajo el rubro de mecanismos de acción? ¿Sí? Su reflexión fue la siguiente: para que haya bebé necesitamos óvulo, espermatozoide y una serie de factores, que incluso hay factores químicos, que permitan que se puedan encontrar en el tercio externo de la trompa de falopio. Entonces, existen 3 mecanismos de acción y yo no he encontrado ningún anticonceptivo que no tenga alguno de estos, 2 de estos o todos estos. O sea, todos los anticonceptivos se explican su mecanismo de acción por aquí. La primera fue, ahora que están de moda los muros, ¿no? Pues construir un muro que no permita que se encuentren el óvulo y el espermatozoide. ¿Esto es conforme natura o contra natura? Contra natura. Fíjense, la natura es el testículo de un varón, yo diría de un esposo, para hablar del deber ser, produciendo millones de espermatozoides diariamente, todos los días, ¿no? Y el testículo de cualquier varón, así es. Depositando en ese acto de inmenso amor 300 a 500 billones en cada relación íntima, para asegurar que uno llegue. Y la mujer preparando todo para que se encuentren, ¿sí? Entonces, un primer mecanismo es de barrera. Un siguiente mecanismo es: desaparece alguno de los actores que necesitas para que haya concepción. Lo más conocido es un efecto contra el óvulo, se llama efecto anovulatorio. Entonces, una mujer tiene ovarios para que cumplan 2 funciones reguladas desde el cerebro, desde el hipotálamo, una regulación muy compleja, para que produzcan esos ovarios hormonas de manera cíclica y segundo, una célula sexual al mes. Más, necesitamos darles un medicamento que force. ¿Sí? Entonces, una mujer que ovula, ¿está sana o enferma? Sana. A mí, cuando unos jovencitos de medicina que vienen, estudiantes de medicina que vienen vestidos de blanco, llegan de la mano y me dicen, doctora, díganos que no estamos embarazados. Vénganse a mi oficina, a ver, siéntense, tómense un cafecito. Digo, bueno, pues digo, si son novios, estudian juntos, juegan tenis juntos, pues yo no veo, ¿cómo, doctora? Y la prueba de amor, les digo, sorpréndeme que 2 alumnos de medicina, si tienen relaciones sexuales, usen lo que usen, piensen que no pudieran estar embarazados. Es más, unos jovencitos, un jovencito y una jovencita, que ahora hay que aclarar, ¿verdad?, que tienen relaciones sexuales y ella está bien embarazada, les hago un certificado de salud de que su aparato de reproducción funciona perfectamente bien, ¿no? Yo digo, en cierta manera la relación sexual es un doble efecto. Se entregan en la relación sexual para amarse y se les olvida que siempre va a haber el efecto de un tumor chillón. Y entonces estamos metidos en toda esta bronca, ¿no? ¿Sí? Entonces, la ovulación es un dato de salud.
que requiere una salud anatómica, fisiológica, bioquímica, de una exactitud impresionante. Y un doctor que da una medicina para echar a perder esa función, ¿cumple el principio terapéutico o no? No. Es como si digo, oiga doctor, fíjese que estoy cansada de que mi corazón me haga taca taca. De algo para pararlo. ¿Cómo? ¿No? ¿Sí? La ovulación es un dato de salud. Echar a perder la ovulación es totalmente no solo contra natura, es contra el principio terapéutico. Y más cuando me dicen que la excusa es que la mujer está enferma del riñón, del pulmón, del páncreas y de las varices. Bueno, pues arréglale eso, pues tiene sana su ovulación, no le eches a perder lo único ya que le funciona bien. Mala medicina. O sea, no nada más es así filosóficamente, ¿no? La medicina lo entendemos muy bien. Por cierto, es la única medicina que se da para echar a perder lo que funciona bien. Yo no conozco ningún otro ejemplo en la farmacología. ¿Sí? Se ha intentado en el varón suspender la espermatogénesis, la formación de espermatozoides. Sí se ha intentado, se ha quedado en protocolos de investigación, países de quinta, porque pues, nos ven de quinta y todas las investigaciones de estos temas pues, nos llegan a nosotros, nos acabamos el stock de lo que ya Estados Unidos prohibió, ¿no? Pero vieron que era muy tóxico, porque imagínense la sustancia que hay que dar a un varón para que inhiba una producción de millones diariamente. Entonces no se ha encontrado, pero se ha pensado en un medicamento que inhibiera la espermatogénesis. Inhibir la espermatogénesis en un varón en edad fértil, ¿es conforme natura o contra natura? Contra natura. ¿Sí? Entonces, dar permiso de que alguien le inhiba la ovulación, pues a mí se me hace que es algo súper contra natura. Bueno, estos dos mecanismos de acción son anticonceptivos, ¿están de acuerdo? Si hay un muro, dificulta la unión. Y si se da la unión, pues ya se dio la unión. Si no hay óvulo, no hay espermatozoides, no va a haber concepción. Pero hay un tercer mecanismo de acción que no lo tienen todos los anticonceptivos, pero varios lo pueden tener. Y sobre todo, los que son más usados en el matrimonio, que es un tercer mecanismo que se llama postconceptivo. Una vez que ya se dio la unión de óvulo y espermatozoide y que este ya es el hijito de los señores Jiménez, hay ciertos mecanismos de acción que evitarían que se siguiera desarrollando. Como es postconcepción, es perfectamente correcto en medicina llamarlo un efecto abortivo, porque el aborto en medicina se define como la pérdida del fruto de la concepción hasta la etapa viable o 20 semanas. Entonces está perfectamente claro. ¿Quedan claros los tres mecanismos? Bueno, ahora me quiero meter a cada uno. Mecanismos exclusivos de barrera. Coito interrumpido, retirarse, dicen mucho los jóvenes, esto se los venden mucho a los jóvenes. Está súper mal clasificado en los libros de ginecología como método natural, porque tienen una falacia de concepto, no entienden conforme natura y contra natura. Entonces dicen, es que aquí no usamos nada artificial, por lo tanto es natural. El coito interrumpido es la relación esponsal, empieza en el cuerpo de la mujer, y el hombre, antes de iniciar la tercera fase de la respuesta sexual humana, que es el orgasmo en el cual sucede la eyaculación, debe retirarse del cuerpo de la mujer y eyacular fuera de su cuerpo. ¿Esto es conforme natura o contra natura? Contra natura. Esto está desde el Antiguo Testamento clarísimo. ¿Sí? Hay una barrera temporal y hay una barrera de espacio muy grande. ¿No? ¿Hay riesgo de embarazo? Sí. Y más si se los promueven a nuestros jovencitos. Pero les promueven a nuestros jóvenes lo más ineficaz porque se van a embarazar y como no pueden sostener al chiquito, son los mejores clientes del aborto. Sí. Seguramente la mayor parte de la población que atiende los CAMS es población de menos de 20 años, porque no se pueden quedar con el bebé, ¿no? Aunque sí tenemos de otras, pero es la mayoría.
¿sí? Entonces, no solo afecta el fin procreativo, porque hay una barrera, ¿están de acuerdo? ¿Qué otro fin afecta? El unitivo, claro, claro. Es más, el simple placer en una mujer. ¿Sí? Entonces, es totalmente antinatura en sus dos significados. ¿Puede haber embarazo? Sí. Una es porque no se retira a tiempo el varón. Y dos, porque antes de que sea la eyaculación, hay un líquido que producen las glándulas de Cooper. Cuando los jóvenes me dicen, ya sabemos todo sobre el sexo. Le digo, ay, a ver, ¿y dónde están las glándulas de Cooper? ¿Y las de Bartolini? Bueno, entonces todavía hay cosas que pueden aprender y ya se entusiasman que hablar. Saben pura genitalidad y erotismo, pero no saben ni siquiera biología elemental, ni mucho menos lo que es el amor, ni nada. Vale la pena hablar con ellos de este tema, ¿sí? Entonces hay unas glandulitas de Cooper que están sobre la uretra peniana, y la uretra peniana es una salida común en el varón para el aparato reproductor y para el aparato genital, reproductor y urinario. Entonces, como la mayor parte de las veces lo que sale es orina, antes de que salgan los espermatozoides, estas glándulas sacan un líquido que limpia cualquier resto de orina, porque la orina es ácida y los espermatozoides se mueren en acidez. Entonces, ese líquido no contiene espermatozoides, es un líquido preeyaculatorio y no contiene porque no viene del lugar donde están los espermatozoides. Pero si antes hubo masturbación, pulsión nocturna o una relación sexual y quedaron espermatozoides en la uretra, ese líquido sí los puede arrastrar, ¿sí? Después de estar el que estuvimos hable y hable en la mañana, ¿no? Uno de ellos, que es el que más me voy a meter, es el condón masculino. Pero está también ahí el condón femenino, que nos ha llegado poco a los países latinos. En general no le gusta a la mujer usarlo. Están los diafragmas, las jaleas, que son bastante ineficaces. Entonces me quiero dedicar sobre todos ellos. Tienen un mecanismo exclusivamente de barrera, ¿sí? A más mecanismos de acción, entenderán, hay más eficacia, pero hay más problemas éticos, ¿no? Entonces, todo preservativo está hecho de un material que se llama látex. El látex es permeable o impermeable. Impermeable oigo por ahí, permeable o por acá. Casi por edad les diré, los más viejitos decimos impermeable. Los más jovencitos les han cantado desde prekinder que el condón es impermeable. Y ponen como un acto de fe, o sea, ni siquiera el credo lo rezan con tanto acto de fe, como me dijeron que es impermeable. Entonces yo les digo, pongan un condón o un guante de disección que está hecho de látex, este material amarillito, o un globo que está hecho de látex bajo un microscopio de luz y verán que tiene poros. El material tiene que ser poroso porque el pene cambia de tamaño en las distintas fases de la respuesta sexual. Y un material rígido que fuera impermeable o se zafaría o se rompería. Entonces, el látex es un material permeable. Y cuando es alérgico al látex, usan un polímero que se llama poliuretano, y los polímeros son una serie de bolitas pegadas una con otra y quedan huequitos en medio. Estos son evidencias científicas puestos en un dibujo sencillo, ¿sí? Los poros de látex se pueden ver con un microscopio de luz, un microscopio de secundaria, un microscopio más o menos decente comprado en una juguetería, se asoma uno y ve poros. Y eso es una buena enseñanza para un joven. Las bacterias y los espermatozoides, aquí está un espermatozoide, tienen más o menos el mismo tamaño y pueden verse con un microscopio de luz. ¿Se acuerdan ustedes que hacían exudados faríngeos, las tenías y en tu microscopio secundaria veías los cocos y los bacilos?
Los espermatozoides se pueden ver en un microscopio de luz. Y aún así, el poro, proporcionalmente esto es real, es más grande que los espermatozoides. Por eso incluso con un uso perfecto que se llama del condón, siempre puede haber embarazo. Supusieron que solo había enfermedades venarias bacterianas. Por eso supusieron que cuando hubo los antibióticos iban a acabar todas, porque ya había tratamiento para las bacterianas. Cuando surge el microscopio electrónico, que aumenta de 5,000 a 10,000 veces más una imagen, nuevo mundo de microorganismos que descubren, que son los virus, claro. El mundo de los virus no lo pudimos conocer hasta que tuvimos un microscopio mucho más potente, un microscopio electrónico, que eso, salvo alguna gran universidad o hospital, lo tienen, no está accesible. Mismo Dr. Green, del Centro de Control de Enfermedades Infecciosas de Atlanta, que es uno de los más reconocidos mundialmente, ¿no?, dice, en general los virus son de 200 a 1000 veces más pequeños que una bacteria. Y si ya están viendo el poro, agua pasa por mi casa. Este es proporcionalmente el tamaño de un virus, el puntito de ahí. El doctor Green dice que el del SIDA es 450 veces más pequeño que el poro de látex. Es decir, los futboleros, si en una cancha de fútbol profesional, ahí en un programa de computadora, meten cuántos balones caben 450 balones. La cancha es como el poro, el balón es el virus. Entonces uno diría, en toda esta discusión, ¿no?, fíjense, el condón tiene una eficacia baja, es de los métodos anticonceptivos de eficacia baja, porque solo protege contra el embarazo en el 80% de los casos. Hay publicaciones muy ninguneadoras y dicen, en la población hispana que no los usan bien, protegen el 60%. A los jóvenes les promueven porque quieren que lleguen a ser clientes del aborto después. El aborto es consecuencia de no haber usado bien un anticonceptivo. Por eso no podemos llegar a cero aborto si no llegamos a cero anticonceptivos. Seguiremos perdiendo todas las batallas que hemos perdido en estos 50 últimos años. Díganme una batalla del aborto que hayamos ganado. Incluso los 18 estados que aquí promovieron la vida desde la concepción en sus constituciones locales, hicieron más difícil meter goles en el aborto, pero no echaron para atrás ni medio milímetro las causales que ya tienen, ¿o sí? Y además pues llegaron con sus camiones que se llaman María o no sé cómo y pues recogen donde no está y se los traen para acá. O sea, ¿sí? No hemos ganado nada, porque no vamos a llegar a cero aborto si no llegamos a cero anticonceptivos. Entonces, para proteger contra y para proteger acá, ¿dónde está el engaño? Fíjense, dice la literatura médica que concuerda bastante bien con la literatura de la letra chiquita que trae un condón, ¿no? Dice, protege en un 80% contra el embarazo y protege contra el paso de esto en un 98% de casos. ¿Les parece lógico o no? No, pues hoy está más fácil que pase lo chiquito que lo grande. Son reales las cifras, pero fíjense dónde está el engaño. Y esto es muy importante entenderlo para lo que hablábamos hace rato, de si se podría permitir el uso cuando no va a quedar de otra más que tengan relaciones. Pues tienen que saber que usar el condón con o sin permiso de quién sabe quién, sigue sucediendo esto, porque siguen teniendo un poro mucho más grande. ¿Qué pasó? ¿Por qué sale 98%? ¿Por qué sale 80%? Porque la mayoría de los mexicanos, el 99% de los mexicanos, producen espermatozoides. Solo el 1% de los mexicanos son azospérmicos. La posibilidad de que esto pase es del 99%, ¿están de acuerdo?
¿Qué porcentaje de mexicanos son VIH positivos? Hablan de menos del 1, del 2%, dicen que está infraestimado, supongamos que es el 95%. Solo el 5%, que es el 5%, no el 1%. O sea, solo el 5% de los mexicanos tienen esto que pasarle a su lupita. Entonces, si yo hago un estudio abierto y el 95% de los mexicanos no tienen VIH, ¿por qué no lo pasan? ¿Porque el plastiquito es maravilloso o porque no tiene nada que pasar? A ver, solo el 5% de los mexicanos tienen VIH positivo. Si yo hago el estudio en el 100% de los mexicanos y me sale que el condón les funciona, ¿es porque el condón protege contra la transmisión o porque el 95% no tienen VIH? No tienen, claro, ese es el engaño. Jacques Sodo, que de la Pontificia Academia de la Vida, ¿sí?, hizo un estudio extraordinario. Él hizo un estudio en parejas serodiscordantes con muchos problemas metodológicos que no me permiten hacer más amplias conclusiones, pero me dan una luz. Y usó parejas serodiscordantes. ¿Qué es una pareja serodiscordante? Son parejas estables, en donde serodiscordante quiere decir que uno de ellos es VIH positivo y el otro es negativo. Por supuesto, se les pidió que no tuvieran relaciones sexuales, porque sea en el 1, sea en el 5, sea en el 20, sea en el 80%, un esposo que tiene VIH, la vía de transmisión sexual es la más importante. Es una razón suficientemente grave para tener un amor más de tipo espiritual, porque es el riesgo de contagiar al otro y el riesgo de que si uno de ellos es mujer, se embarace, y si es VIH positiva, transmita por línea vertical el VIH a su hijo. O sea, las decisiones éticas es lanzar la mirada mucho más allá del momentito de hoy. Hay que convencerlos de esto, ¿sí? 5 de las 20 parejas fueron las únicas que aceptaron la abstinencia. Por cierto, este estudio no es de Jacques Sodo, ahorita no me acuerdo de quién es, ¿sí? Cuando siguieron un año a los matrimonios que no tuvieron relaciones esponsales íntimas, ¿qué porcentaje de los negativos creen que se hizo positivo? ¿Sí? ¿Cuántos se contagiaron? Ninguno, 0%. Eso no es magia, es la realidad. Si no podían convivir juntos, comer del mismo vaso, abrazarse, besarse, pero no tener relaciones sexuales íntimas, ¿sí? La mitad, la trampa. No nos podemos abstener. Entonces, la mitad, 10 de 20, decidieron tener relaciones sexuales con un uso perfecto del condón. Un uso perfecto es 2 momentos de fortaleza de voluntad en momentos difíciles. Para poner bien un condón hay que hacerlo cuando el pene está en erección, es decir, ya se inició la relación sexual, tengo que tener un acto el hombre para colocar bien el condón. Porque si se coloca iniciando la relación sexual, a la hora que hay la erección se va a botar el condón. Entonces, cuando me dicen es que los jóvenes no se pueden abstener, ¿cómo le van a hacer para que usen un método que necesita 2 actos de control? Y tienen que quitarlo durante la fase del orgasmo, que es una fase como la erección muy difícil, como la excitación muy difícil de controlar, antes de que haya flacidez del pene, porque si no, se va a salir y se va a regar el contenido. Entonces, estos usaron perfectamente bien el condón. Si alguna ocasión no lo usaron o no lo usaron bien, se van al grupo 3. ¿Qué porcentaje de parejas que no estaban con SIDA y que usaron perfectamente bien el condón creen que se hizo positivo al año? El 20%.
Es decir, es un riesgo de 5, de una enfermedad mortal, que conlleva muchas cosas alrededor. ¿Esto cambia porque alguien dé permiso? La realidad objetiva del cobro de factura, ahí está. Y en el último grupo se tuvo aquellos o que no lo usaron o no lo usaron de manera perfecta, que es muchas veces el caso de los jóvenes. Un adolescente, y hoy la adolescencia se ha postergado hasta los 40 años, y se comportan las gentes como si fueran adolescentes, en la ética de los dependes, ¿no? ¿Cuál es una característica del adolescente? Yo no soy protagonista de una desgracia. A mí no me va a pasar. Mi amigo, el que bajó en la moto sin casco, que es un tarugo y se estrelló. Yo soy re bueno en la moto, a mí no me pasa. ¿Y usan el casco? En este tema, ¿cómo creen que pasa? Esa ya no la pude poner ahorita, ¿sí? Pero la completo para lo que les dejo aquí. Hay una gráfica hecha por la misma Departamento de Naciones Unidas que trabaja el tema del SIDA, en donde a más tasa de reparto de condones, más tasa de VIH positivos. Esto no es un acto de fe, es una realidad. Porque si el condón fuera tan maravilloso para proteger, ¿ustedes esperarían a más tasa de reparto de condones? Baja de la tasa de VIH. Porque aunque algo proteja, más se ponen a riesgo. Más promiscuas son las relaciones. Y es un desastre las relaciones anales. Me voy a meter en un tema duro, cruel, difícil, pero que hay que dejarlo clarísimo. Voy a ver la parte médica. Las relaciones anales, que prácticamente es la única vía entre personas homosexuales que como personas me merecen todo mi respeto, todo mi amor porque tienen heridas del amor, y que le eche cabeza en investigación para ayudarlos y no decir, tú ya no eres digno de ser mi paciente, porque unos decidieron por votación que ya no es tema médico, aunque seguimos teniendo congresos los médicos y sigue estando en los libros de psiquiatría. Las personas me merecen todo mi respeto y una empatía con ellos que ustedes no se imaginan. De veras estoy bien preocupada. ¿Sí? Entonces, en ellos es la única vía, la anal, terrible, otra vez, degradación de la moral. Yo dentro de relaciones heterosexuales y a veces matrimoniales, porque nadie habla ya del tema. Es lo que te diga el juez, qué pena entrarle al tema y hablar del tema. Y entonces profecía 2 vuelve a surgir. Relaciones anales entre esposos, la anatomía es la misma, la fisiología es la misma y es terrible porque tenían la vía vaginal. Pero con el terror del hijo, visto como una desgracia, ¿no? ¿Por qué es más riesgosa una penetración anal que una penetración vaginal? Y esto lo hay que explicar claramente. Ahí es el grave desorden de la homosexualidad, del acto homosexual. Una persona homosexual puede ser más honesto, más simpático, más inteligente, más luchón que un heterosexual. Sí, ahí no tiene su bronca. Pero ¿quién habla de cómo se da la relación entre personas del mismo sexo? Y el riesgo del contagio va siendo mayor. Entonces, si empezamos a dar permisos, pues ¿hasta dónde llegan los permisos? Si ya la ley natural no es lo que rige lo que está bien y lo que está mal, sino el consenso, que lo declare no sé quién o no sé cuánto. Y les voy a explicar claramente cómo es la anatomía y la fisiología del ano y de la vagina. Es un tema que hay que hablar. Si no lo hablan ustedes, lo va a hablar solamente el WhatsApp. Y lo que diga WhatsApp es la ley. Por eso les digo, este tema de sexualidad, yo creo que queda en todas las pláticas presacramentales. A mí me ayudó muchísimo que me lo revisara el padre que me confesara. Que me lo revisaran en la dirección espiritual. Porque varios de estos temas afectan 3 mandamientos que son pecados mortales. Y si hay plena libertad y pleno conocimiento. Fíjense, a la entrada de la vagina no hay ninguna puertita, es un espacio virtual. Está hecho para ser penetrado, está hecho para que salga la cabecita de un bebé.
A la entrada del ano hay un esfínter que aprendemos a controlar y por eso uno va al baño, ¿no? Cuando no se tiene control, pues el bebecito que usa pañal y el abuelito que con toda dignidad hay que cambiarle su pañalito. Ese esfínter hable de adentro hacia afuera. Cuando hay una penetración anal homosexual, heterosexual, bisexual, transexual, I, T, T, Z, la que quieran, y me planteé, 112, ya ni me sé todos. La penetración es de afuera adentro. Es como querer abrir una puerta que abre de adentro para afuera, ábrela de afuera adentro. Sí vas a poder, por un escritorio que te avientes. Pero el marco va a quedar así, las bisagras, quién sabe, ¿no? Y este es un músculo que se desgarra y que produce dolor. A mí me llegan estos pacientes con estas costumbres por un dolor físico. La penetración anal es dolorosa. Porque además está fuertemente inervado el esfínter. Permite el control. Y después de muchas veces de forzar una puerta, ya no va a volver a cerrar. Incontinencia fecal. Cobro de factura. Segunda profecía, degradación de la moral sexual. Yo no sé si Pablo VI se imaginó todo esto, lo sabía, tenía que ser corto y contundente. Pero viene de lo que estamos hablando, ¿eh? Y si originalmente la enseñanza del Humanae Vitae tan clara y tan contundente como es, le vamos dando excepciones y por dónde le llegamos para que no sea, pues esto va a seguir sucediendo. Entonces, no hay puerta, hay esfínter. pH. El pH de la vagina es ácido. Por eso se acuerdan que les dije que tiene que haber este biomarcador cervical que proteja los espermatozoides. En el caso del recto, y es lo que está a la entrada después del esfínter, tiene un pH alcalino que permite la sobrevida de gérmenes y de una flora normal que se llama flora intestinal. Segundo factor de riesgo. La vagina tiene un pH para proteger de la entrada de estos gérmenes al cuerpo de la mujer. El recto no lo tiene. Tercero, si hay desgarro, hay sangre. La sangre es un vehículo en el cual sobrevive un virus anaerobio que es el del VIH, además de los fluidos sexuales. Una penetración vaginal no debe ser causa de desgarro, a menos de que haya violación y oposición y cosas así, pero si no. Y la última, las dos últimas es, el epitelio que recubre el recto es simple, de una sola capita, con función de absorción. Ahí ya no se absorben nutrientes, pero se absorbe agua. El caso del epitelio vaginal es un epitelio estratificado, quiere decir de varias capitas, queratinizado, que tiene como tipo la queratina de las palmas de las manos, así como una costrita durita, que lo hace impermeable. Obviamente es 20 veces más riesgosa la penetración anal que la penetración vaginal. Y volviendo al tema, que le volví a dar vueltas de lo que pregunté hace rato, por si les puede ayudar esto, ¿sí? Entonces, primero, queriendo el bien de los esposos, uno no puede querer que un esposo se contagie de algo que pues, se juega entre el 20 y el 80% de riesgo. Es un riesgo altísimo, ¿sí? En el doble efecto, dice, cuando hay un doble efecto con un efecto bueno y otro malo, hay cuatro que se tienen que cumplir. La primera siempre es la primera. Dice, que no haya alternativa para evitar el malo. Antes de disparar en defensa propia tengo que buscar una alternativa. Si tengo la alternativa de darle una patada de karateca y someterlo así, pues por favor no dispares. ¿Cuál es la alternativa para que un matrimonio no use un condón? Que no tenga relaciones esponsales íntimas. No, pero
pero es que para mí no es alternativa. Bueno, sí hay la alternativa. Si no la quieres adoptar, pero sí hay alternativa. Primero, es 100% eficaz para el contagio. Y para que al menos uno de los dos esté para cuidar al otro. Y si la VIH positiva es ella y ya se lo pasó a su hijito, para que cuide también al otro niñito y no se nos quede totalmente huérfanito. Que es la realidad de África. El 25% de la atención de VIH lo hace la Iglesia Católica. En eso sí ya no le entra la OMS, ni la Panamericana de Salud, ni las Catholics for Choice, ni nadie de ellos. ¿Sí? Entonces sí hay una alternativa, ¿no? Es que si no, este matrimonio se va a separar. No, pues probablemente la separación está justificada. Está hablando de separación, no está hablando ni divorcio, ni recasamiento, ni nada. ¿Sí? Está justificada porque pues sí hay una razón grave para que no se dé la relación esponsal íntima. Segundo, que el efecto bueno sea causa del efecto malo. En un uso para evitar un contagio de VIH, ¿qué sucede primero? ¿La barrera que cierra la vida o el efecto protector por si se contagia? En orden, ¿qué es primero? La barrera. La barrera es primero. Y el efecto que está mal podría llevar un efecto bueno, que es hacer más difícil el contagio, pero no quitarlo, ¿eh? Y esos son estudios médicos. Creo que también no me checa que se cumpla esto, ¿sí? La proporcionalidad, el efecto bueno sea proporcionalmente mayor al efecto malo o al menos igual. El efecto malo es que al cerrarse a la vida, estoy cerrándome a la vida por un mecanismo de barrera. Ese es el efecto que está mal. Tiene que ver con el tema de la vida. ¿Están de acuerdo? Y el SIDA, después de muchos años, y si no recibe tratamiento, puede afectar la vida. Pero al menos echan 6 años VIH positivos sin ni siquiera estar enfermos de nada. Se está protegiendo, por lo pronto, contra un tema de salud. Todavía no hay peligro de vida. Entonces, el efecto malo es que no va a permitir la apertura a la vida. El efecto bueno es que no te vas a contagiar de una enfermedad, quiere decir un efecto de salud. Es desproporcionado el efecto malo sobre el efecto bueno. ¿Sí? El efecto malo no se busca, se tolera, podría ser, y ese se cumplió. ¿Sí? Entonces yo por más que le di vueltas, no me queda que se pueda justificar con un doble efecto. ¿Sí? Y más bien llevaría al relativismo ético. Porque uno diría, el medio, poner una barrera, objetivamente está mal o está bien. Está mal. Para que no se contagie a alguien. En fin, bueno. ¿Sí? Circunstancia, porque no se quiere abstener de tener relaciones sexuales, porque es VIH positivo. Si esas circunstancias buenas justifican un medio que está mal y un medio que está mal lo convirtieran en bueno, ¿esa es una correcta aplicación de la ética? ¿O es relativismo ético bajo forma de moral de circunstancias o de situaciones? Moral de circunstancias. Si eso lo pasamos, está re bien todos los códigos penales de todos los estados. Porque te dicen, el aborto está mal, pero si es con circunstancia de violación, ahí está bien. ¿Qué diferencia hay? En esquema, ¿qué diferencia hay? Entramos al relativismo ético. Ahora le seguimos dando por lo pronto. Yo no he encontrado, pero estoy abierta a que me digan, en un documento de magisterio de la Iglesia que hayan dicho la excepción al uso del condón es cuando es VIH positivo, porque es claramente una cuestión circunstancial.
Es una circunstancia que está ahí presente. Que lo puede hacer menos grave, sí, pero no deja de estar mal. Indudablemente es menos grave que Robin Hood robó para dar de comer al que roba para comprar armas y secuestrar gente. Sí, eso está más grave. Es menos grave la mentirita blanca que la negra, pero las dos están mal, ¿no? Bueno, muy bien, eso es lo que yo quisiera decirles en cuanto al, y médicamente, pues yo que ya les dije. Vasectomía y salpingoclasia. Únicamente tiene el mecanismo 1 de barrera, pero lo que hace especialmente grave a estas dos es que es permanente. Fíjense, los de barrera anteriores son de quita y pon, son muy temporales. Alguien puede hoy haber usado un condón, reconoce que está mal y mañana ya no lo usa, porque es de quita y pon. Pero un método que como lo hacen es quirúrgico, pero que hacen es de barrera. La salpingoclasia es lo que en mi rancho conocen como amarrar las trompas. Entonces, ¿cómo de...? Y en eufemismo, a la señora me la tienen presionada en trabajo de parto, que firme una hoja de una UTB que la Santísima Señora no sabe ni qué es. Yo no sé si ustedes sepan qué es una UTB, una oclusión tubárica bilateral, un eufemismo para cortarle las trompas. Y perdónenme, pero por cuarto constitucional, que no es ningún artículo que da el derecho al aborto, sino es un artículo que dice todos los que están bajo este territorio tienen derecho a decidir el número y espaciamiento de sus hijos. Quiere decir que aquí no nos pueden imponer la política del hijo único ni la política de los 20 hijos. Cada quien decide. ¿Sí? Bajo esa, es una decisión que no es de la mujer, es de los dos. Y que, discúlpenme, pero el doctor tuvo 9 ocasiones, al menos, de visitas prenatales de hablar con la mujer. Entonces, imagínense su pobre feligrés que llega, primero le da una presionada, es que si vuelves a tener hijo te vas a morir, y se va a ir con la que te cae tan gorda, y va a abandonar a tu marido, y quién sabe, ¡ay! Yo no vino. Y si no firmas aquí, yo no te traigo el anestesiólogo. La tienen así. Su responsabilidad subjetiva probablemente sea mínimo, pero el hecho no cambia de lo que se hizo. Y el juicio de lo que se hizo es el mismo. ¿Sí? ¿Qué hace? Antes, literalmente amarraban la trompa. ¿Y qué creen que hacía la trompa? Se botaba porque lo conforme natura es que la trompa esté abierta. Después cortaban y amarraban, se botaba y se podían unir. Ahora, salvajemente, para que funcione mejor, cortan, tiran un pedazo de trompa, que es un órgano maravilloso. No hay trasplantes de trompas de falopio. Hay de muchas cosas, pero trompas no. No hay ningún material que supla, porque es un órgano maravilloso en su anatomía y su fisiología. Se pueden dar una buena idea con este multimedia de la Odisea de la Vida y ven los pliegues que tiene, los vellitos y cómo se mueven, etc. Entonces, cortan y tiran. Finalmente, los espermatozoides van a quedar de este lado y el óvulo de este lado. Hay un mecanismo de barrera. ¿La mujer que está ligada está abortando? No. ¿La mujer que está ligada ovula? Sí. Su único mecanismo es de barrera, pero lo que le hace especialmente grave es que es permanente. Y es mala medicina. A mí me escriben los casos y les llegan a ustedes al confesionario. Por eso cuando me dicen, doctor, ¿qué ventaja tiene que venga usted al seminario? No, yo no vengo a dar filosofía ni teología. Yo voy como médico para enseñarles que la medicina no se contrapone a lo que dice la ética universal. Entonces me plantean el caso, esta señora está enferma del páncreas, del pulmón, del riñón, de las varices y de la diabetes. El único órgano que le queda sano es la trompa de falopio. Y el doctor, según esto, en mucha responsabilidad, con el permiso de quién sabe qué, le mutila el órgano sano. ¿Eso es buena medicina o mala medicina? Claro. Y el corazón no se compone porque tú mutiles un órgano sano. El pulmón tampoco, ni la paciencia, ni las varices. ¿Cuándo se puede mutilar un órgano o una parte del cuerpo? Cuando estás suficientemente enfermo y no hay otra alternativa. El abuelito con diabetes, que se le va gangrenando su piernita, y generalmente no les mutilan las dos, les cortan la enfermita.
o tiene un caso muy grave de gangrena en los dos y le cortan solo la que está enferma y porque ya no hay otra posibilidad de salvarle la vida porque le va a gangrenar todo el cuerpo. Entonces, únicamente puedo mutilar un órgano cuando está no solamente enfermo, sino suficientemente enfermo para poner en peligro la vida sin alternativa de tener otro tratamiento. Al abuelito primero hay que darle chorrocrisis de antibióticos y solo si no responde hay que cortarle la piernita que está enfermo, punto. No la piernita y la otra pierna y el brazo y el otro por si algún día se le enferma, ¿no? ¿Cuál es la principal secuela de esto para una mujer? Psicológica. No olviden que las mujeres unimos la sexualidad a la maternidad. Aunque la ideología de género nos esté golpeando de que no, es una desgracia ser mamá, es peor, lo peor, ¿no? Siguen teniéndola ahí. Entonces, esto ya afectó la apertura a la vida, ¿están de acuerdo? Es contra natura mutilar un órgano sano. ¿Sí? Pero también afecta el significado unitivo, por lo que les digo. Más o menos, las palabras de la gente sencilla que me escuchan hablarles de esto y que a veces me dicen, es que nadie me lo dijo. Es que le pregunté a quién sabe quién y me dijo que en mi caso estaba bien. Pero la cortada del órgano sano ya pasó. Y me se acercan los dos y me dice el esposo, es que desde que se ligó ya no quiere estar conmigo. Porque como la mujer liga la sexualidad a la maternidad y sabe que ya no puede ser mamá, como que ¿por qué? El cobro de factura para la fidelidad matrimonial, profecía 1, es entendible, si entiende uno esto. Estas mujeres ya no pueden pasar por los pañales, por los Gerbers, porque ya no pueden ser mamás. Esta es la del varón. En el varón se cuenta un simple conducto. Para este sí hay reparación. Un uretero me permite poner aquí. Es una cirugía que se hace en consultorio. No se necesita más que anestesia local. No se necesita bisturí. Puede con un rayo láser cerrarse aquí y entonces los espermatozoides ya no van a pasar de aquí. Va a seguir habiendo erección, va a seguir habiendo salida de un líquido, que es el líquido prostático de acá, pero que no tiene espermatozoides. ¿Sí? Fíjense, la liberación femenina. Se ligan en este país 19 mujeres por un varón. ¿Cómo que por qué? Yo no estoy de acuerdo con la ligada de ninguno de los dos, porque no son animales, porque es una contranatura y una falta de principio terapéutico cortar un órgano o un conducto que está sano, bajo excusa que hay otras partes del cuerpo enfermas. ¿Cómo que por qué? Si yo fuera antinatalista, yo me lanzaba ligando varones. Si se liga un varón, se liga a todas las mujeres con las que este varón se va a meter toda su vida, la misma noche o en lo largo de su vida. Más eficaz, cuesta menos, procedimiento de consultorio, no necesitamos quirófano, no necesitamos anestesiólogo, es menos riesgosa la cirugía, porque aquí entramos a conducto, a escroto, en el otro entramos a abdomen. ¿Cómo que por qué 19 mujeres? Porque esta ideología de género, en el machismo, el hombre le imponía cada barbaridad a la mujer. En el feminismo, las mujeres decimos, pido que me uses sin pagarme. ¿No? Porque eso es lo primero que sucede. Chicas dejándose usar y guapísimas sin sueldo. ¿A quién le quitaron? Eso. Al hombre tiene que juntar una lanita para pagar. A ella le quitaron el sueldo. El 90% de los métodos los usa la mujer, con las secuelas físicas, psicológicas, de conciencia. Ligan 19 mujeres por un hombre. Y si esto falla, la llevan a abortar. ¿Y el aborto a quién libera? Al varón de su responsabilidad de mantenerla toda su vida hasta que tenga 18 años, 25 si lo pone a estudiar. Todos los códigos civiles de nuestro país lo dicen. ¿A quién está liberando el feminismo? Pero bueno, sí aplasta la masculinidad de una manera impresionante. No hay que coquetear con ideologías que son falsas, que ayudan al bien del matrimonio, al bien de la vida. Bueno.
Todos los hormonales más o menos actúan de esta manera. Casi ya ninguno inhibe este ciclo que va desde acá arriba muy complejo, porque causaban cáncer, eran puros estrógenos. Entonces, casi hoy todas las mujeres que estén bajo pastilla, implante, inyección, siguen ovulando. La progesterona, que es el típico contenido de los de depósito, inyección de Depo-Provera, que está prohibidísima en Estados Unidos porque causa osteoporosis irreversible. Y aquí a nuestras indígenas que eran bien sanas de sus huesos, ahora a ver quién les paga el reemplazo de cadera. ¿Por qué se chuta su cadera la Depo-Provera? Y yo aprendí inyectando Depo-Provera. Hasta que tuve mi zampalazo, ¿eh? Entonces, los espermatozoides son como los mexicanos yendo a ver al Papa, nos dan boleto Z el día anterior. Llegamos por millones, Z, uno distrae al guardia, todos por abajo. Y con que Pedro de San Totoltepec comulgue con el Papa, valió la pena el sacrificio de millones. ¿Para qué deposita el esposo millones de espermatozoides? Para asegurar que uno llegue. ¿Sí? Entonces, si hay óvulo y algunos de pela, ¿qué va a suceder acá? Concepción. No de una gelatina, no de una masa de células, esos son falacias biológicas, vendimias baratas, que no están en ningún libro de texto de medicina, discursos barateros, ¿sí? Y si son con alguien de bata blanca, peor falta a la ciencia. Y lo que va viajando es el hijo de los señores Jiménez y te ponen de manera elegante. Previene el desarrollo normal del endometrio. Entonces el endometrio, en vez de estar gordito por influjo de los estrógenos, llenito de alimentos por influjo de la progesterona, está delgado y sequecito. Y el hijito de 5 días de los señores Jiménez, que tiene los siguientes 14 días que implantarse y ya empezar a comer a través de la placenta, no encuentra el ambiente adecuado y ¡pam! Un microaborto para una microconciencia. ¿Pero es un morirse o es un matar? Es matar. Porque fue del chocho, de lo que permití que me pusieran y eso. ¿Alguien puede dar permiso de que maten a sus hijos? Es el primer deber y obligación que tienen unos papás sobre sus hijos. Proteger su vida. Porque si no, no pueden. Entonces, si hay alguien parado con su cartel, di no al aborto, rezando, y trae una inyección, claro, la mayoría es por ingenuidad e ignorancia, ¿eh? ¿Yo? 5 gentes en el mundo he encontrado quieren ser malas, y me las he encontrado todas en Naciones Unidas y vuelve hasta sufre, ¿eh? Así, ya. Fuera de eso, los doctores que hacen esto, los que dan los permisos, los que lo aceptan, en la mayoría es por ignorancia e ingenuidad, nos chamaquean. Por eso la formación de la conciencia es la mejor inversión que podemos hacer para que esto se vuelva otra vez la civilización del amor y la vida, ¿sí? Diu, no digamos, y píldora después, ya no me puedo entretener. Y entonces, ¿qué dice Pablo VI? Métodos naturales, que fíjense su definición. Observa los signos y síntomas que le suceden de manera natural a la mujer. La mujer es fértil unos días al mes y es infértil otros días al mes. Entonces, ¿cuáles son los 4 pasos del método que sea? Y soy amiga de todos los métodos, aunque hay uno que me parece el más sencillo, muy eficaz y con poca abstinencia para el matrimonio, ¿sí? Pero todos se basan en lo mismo. Que los esposos conozcan algunas de las cosas que ya hablamos. 2, que la mujer aprenda a observar sus días de fertilidad. 3, que anote, que no se le olvide anotar, que yo generalmente hago que la mujer se observe, el varón no se puede observar. Me gusta que el esposo se comprometa en anotar. Y entre los dos siguen unas instrucciones. ¿Esto es conforme natura o contra natura? Conforme. Primero, fortalece la inteligencia y la voluntad, que son tan necesarias para vivir el amor esponsal. Cuando a mí unos matrimonios, oiga doctora,
Su metodito requiere virtudes de ángel. Yo le digo, mira, yo lo que pensaría ya no es tu elección de qué método, si estás preparado para casarte. Pues si no vas a fortalecer la inteligencia y la voluntad, esto va directo al fracaso. Please que se arrejunten. Ellos están pidiendo en pecado, pero es un matrimonio que va derechito al fracaso. No piensan ceder, no se aman de verdad, no se respetan el uno al otro, se usan. Conocimiento de ello, ok. Este es el más sencillo, el que yo he visto que entiende el que no sabe ni leer ni escribir. Lo hemos enseñado en 22 países porque fue una promesa a Madre Teresa, entonces vamos con las misioneras de la caridad, por eso no nos escuchan. Nosotros en principio vamos con las misioneras de la caridad, que son las que les interesa, las que les gusta, las más pobres de los pobres. Y en la India demostraron eficacia del 99%, y cuando a la Madre Teresa le dijeron, ¿y cómo obtuvieron tantos? Son ignorantes y machistas y alcohólicos y que todas las excusas que nos ponen, que son circunstancias que no dejan de hacer bien el medio. ¿Sí? Y si hay un alcoholismo, hay que resolver el alcoholismo. Y le dijeron, fíjense, es que los más pobres de los pobres están tan acostumbrados a sacrificar que un sacrificio más no les cuesta. Se basa así en que así como en la tierra hay meses de sequedad, meses de lluvia y meses de sequedad, y solamente crece la semilla en la lluvia, el ciclo menstrual de la mujer tiene 4 fases: días de menstruación, días de sequedad, días de humedad y días de sequedad. Esa humedad la produce la mujer en el cérvix y es una humedad que sale hasta la parte de afuera de su cuerpo que se llama la vulva. ¿Qué tiene que hacer la mujer para sentir lo que siente en su vulva? De manera sencilla yo les digo mover esa parte de su cuerpo con la que una mujer detiene el chorro de la orina. Los hombres no me entienden nada, me ven así como, sí, no son mujeres. Pero una mujer en Arabia, en China, en Ucrania, que hasta allá hemos ido, a todas les han abierto la puerta. Y una mujer, yo le digo, mira, haces ese mismo movimiento y te preguntas, ¿qué siento en esa parte de mi cuerpo? Puede ayudar lo que ven. Aquí tomamos la secreción que quedó en un papel de baño al pasar de adelante a atrás, les enseñamos medidas de higiene, que la limpieza debe ser de adelante a atrás, antes de ir al baño para que sea la observación real, porque después de ir al baño pues sienten humedad, ¿verdad? Lo tomamos del papel, lo tomamos entre los dedos, pusimos un fondito azul para enseñarlo, pero tenemos desaconsejado que introduzcan los dedos en su cuerpo. ¿Por qué? Porque la vagina es una mucosa, como el cachete, entonces siempre está húmedo, ¿verdad? Tiene una correlación hormonal preciosa, y esta es una gráfica, ¿sí? La mujer identificó su lluvia, y cuando los doctores Brown y muchos estudios posteriores correlacionan, esta es la hormona que viene desde el hipotálamo y el cerebro, que desencadena que empiece un nuevo ciclo. Después sube los estrógenos, cuando llegan a un cierto nivel, la mujer identifica su lluvia. Mientras más estrógenos, más lluvia, más filante, más transparente, más resbalosa. Y de repente, cuando ya llegó a su máxima, se produce una hormona, también desde el cerebro, que libera el óvulo que ya llegó a su madurez. Esto es resumido en una transparencia, toda la evidencia médica. Cae esta y entonces sucede la ovulación alrededor de estas horas. Si hay 2 ovulaciones, es en esta. No puede haber una ovulación aquí y otra por acá, ¿sí? Porque tiene que estar toda la preparación. Y entonces ya se produce la segunda hormona, que es la progesterona, que forma un taponcito, y por eso la mujer después vuelve a sentir sequedad. ¿Qué hace esto? Este es el cuello del útero. La mayor parte del ciclo la mujer tiene un taponcito de moco y no ve nada o ve una secreción que no se estira, que es como un grumito, y quiere decir que hay un tapón natural que no permite el paso de los espermatozoides. ¿Por qué? Porque si ya pasó la ovulación, ya no es necesario que entren más espermatozoides. Y si hubiera un bebé,
protege también al bebé de infecciones. Cuando una mujer que se embaraza, 9 meses después arroja el taponcito de moco, es este mismo, pero una mujer lo forma cada mes. Cuando la mujer tiene estrógenos, que solamente es alrededor de la ovulación, al principio produce una secreción que permite el paso todavía paulatino de espermatozoides. Porque aquí todavía faltan unos 2-3 días para la ovulación. Se hagan de cuenta que le dicen a los espermatozoides, una carretera con topes. Pásale, pero tómala tranquilo. Aliméntate bien, porque tienes que llegar justo a tiempo, que sale la galana, ¿no? Y acá es la secreción que es muy filante, o sea, la mujer de veras toma la secreción y cae como gota de agua. Cuando está más patinosa, pasa el papel y ve mojado, como gotas de agua, porque ni siquiera ya tiene estructura la secreción, y permite el rapidísimo paso de los espermatozoides guiados, lanzados, para llegar en horas a fecundar, ¿sí? Todo esto lo echan a perder los hormonales. Para los que estén pensando en el ritmo, esto no es el ritmo. El ritmo se basa en un cálculo de días, en un calendario. Y entonces a la fuerza una mujer tiene que ser siempre así, ¿sí? Este no, este es observar qué pasa en cada ciclo. Una mujer de ciclos muy cortitos, una de los promedios y una de uno muy largo, fíjense, todas tienen etapa de lluvia. Pero tienen la lluvia o más pegadita a la regla, o después de unos 3-6 días de sequedad, o hasta 2 semanas después de sequedad. Entonces aquí no se calcula nada. Se puede llevar perfectamente por la mujer más irregular. Primero, eso de te doy permiso porque eres irregular y las pastillas te van a regularizar. Permítanme decirles que médicamente hay 2 grandes imprecisiones. La primera es que una mujer que le dan la pastilla, le echan a perder esto que es un eje natural hipoficiario y no la regularizan. Va a pasar el número de días de la pastillita va a contener las hormonas y el día que se las quiten o les pongan azúcar en las últimas, regla. Y una mujer puede decir, a la carta yo quiero arreglar cada 30 días. Ah, bueno, pues te doy 85 días de chocho con hormonas, que te va a afectar tu cáncer de mama, eso no se los dice, y 5 de azuquita y ya te hago arreglar. No la regularizan, ¿sí? Echan a perder más lo que no. Entonces queda claro que esto funciona en lo irregular. Termino diciendo cuál es la gran diferencia que previó Pablo VI. Siempre me gusta hablar del primer fin. La planificación familiar natural, que era una pregunta, creo que estaba por allá, a lo mejor quién la hizo, sí, me parece una muy buena pregunta, tiene una gran diferencia. Los anticonceptivos, el medio está mal, ya está el acto mal. En los métodos naturales, el medio está bien, pero hay que ver el fin. ¿Cuál debe ser el primer fin de la relación esponsal? Ser concreador con Dios. Los esposos somos concreadores con Dios. Dios es el que crea, pero crea con la materia que un esposo y una esposa le da, que es 23 cromosomas y 23 cromosomas. Una misión bien importante a los esposos. Entonces, unos esposos que desean lograr el embarazo, pues tienen que hacer una luna de miel de la etapa de lluvia. Tengo pacientes que me llegan con problemas de esterilidad. Les pregunto cada cuándo tienen relaciones sexuales y si es en la etapa fértil. Tienen postdoctorados en física cuántica y energía de la quién sabe qué. Y me dicen, ¿qué? ¿No somos fértiles siempre? No. Si unos esposos tienen 20,000 relaciones sexuales aquí y acá y no hay embarazo, ¿tienen algún problema? Ninguno, se llama falta de tino. O sea, uno puede hacer una plática presacramental, sobre todo del de matrimonio, pero creo que en 3 se presta perfecto, hablando de este tema. Pero a veces nosotros mismos no creemos. Entonces le abrimos la puerta al que va a promocionar todo lo que ya hablamos. ¿Y cuál es lo más grave? Reglas, no puede haber para espaciar embarazo relaciones aquí, porque puede ser un ciclo corto.
Si ustedes quitan todas las letras, es un método tan sencillo que se puede enseñar con una pancarta sin necesidad de que la persona sepa ni leer ni escribir. La mayor parte de mis gentes tiene un nivel de escolaridad de primaria para abajo. Y son los que mejor lo aprenden, los que más lo gozan y los que se van a quedar con el mundo. Y me da mucho gusto. Estados Unidos es de los hispanos. México es de los guatemaltecos, que me caen re bien. Voy a saludar la semana que entra. Y prefiero que sean ellos a un islámico que no me acerque un padre el día que me vaya a morir. Pero ya estamos bajo la tasa de recambios y nosotros ya nos tocó. Bueno, ya lo decidimos. En estos días deben ser las relaciones íntimas solo por la noche, no 2 noches seguidas, por la salida de fluido seminal al día siguiente. Después viene la siguiente, que es con la que quiero casi terminar. Nada de contacto genital en los días fértiles y aquí todo lo que quieran. ¿Cuáles son las 4 características del amor esponsal? Y con esto cierro. Todo lo que les he dicho filosófico está en la Humane Vitae. Todo lo que les he dicho médico está en todos los libros de medicina. Nada es autoría mía, nada es mi opinión, ni consense nada, ni nada. ¿Sí? Todas esas estrategias llevan al relativismo. ¿Sí? Fíjense, cuando un matrimonio se engancha en el anticoncepcionismo, yo me puse a pensar, a ver, ¿por qué la tasa de fracaso matrimonial hoy es 1 de cada 2 bodas, 1 de cada 3? Y estoy hablando de las que celebran ustedes, ¿eh? Y si es matrimonio civil andan igualito. Yo dije, ¿cómo? Dios sigue haciendo muy bien su chamba cuando lo invitan al sacramento, pero el matrimonio hiere el amor esponsal y lo dijo claramente Pablo VI. Cuando un matrimonio se engancha en anticoncepcionismo, ese amor humano total, la entrega no es total. El esposo le dice a la esposa si se engancha en un anticoncepcionismo, te acepto toda tú, excepto tu fertilidad. Esa me molesta. ¿La aceptación es total? No. Cuando hay esto, el esposo le puede decir a la esposa, te acepto toda tú con tu fertilidad. Aprecio, es más, no solo te acepto, aprecio tu fertilidad. Y solo, no me acuerdo si ese es el 14 de Humane Vitae, ahorita ya tengo cansado el hámster acá, ustedes ven. Pero hay una parte donde Pablo VI dice, cuando hay una razón suficientemente grave, se permite el uso. ¿Sí? Entonces esa es una circunstancia, el por qué hay que espaciar. ¿Sí? Para que sea totalmente correcto la pregunta. Es decir, el medio siempre está bien, habría que checar el fin y las circunstancias. Por supuesto, la circunstancia es para dentro del matrimonio, no para andarla pasando ahí bien en otro tipo de relaciones, ¿no? Entonces, fíjense, la aceptación es total. En el anticoncepcionismo la aceptación no es total. Exclusiva. Cuando se dan los días de esperarse, cuando es lícitas las relaciones porque son esposos, pero por amor al otro, porque hay una razón grave de proyecto familiar, laboral, psicológico, económico y todo lo que también tocó Pablo VI, hay un autodominio de no haya la entrega sexual íntima, lo cual no quiere decir que no haya manifestaciones de amor. ¿Por qué demostramos que de ese 30 a 50% de tasa de fracaso matrimonial entre los que están en anticonceptivos es 2% entre los usuarios del método de la ovulación? Yo digo con nombre y apellido, gente que seguía el Billings y el de la ovulación y ya están hoy separados, pero es el 2%. Porque fíjense que ese entrenamiento de autodominio, que es expresar el amor de otras formas, el matrimonio se sigue comunicando, como les digo, se sigue expresando su amor como novios a la antigüita. Detalles. Y ese autodominio favorece la exclusividad. Si alguien ejercita el autodominio en esto, cuando más quiere, cuando es lícito, pero hay un porqué grave para espaciar el hijo,
cuando llegue otro o otra, que le enseñe pierna, se lo lleve al cuarto y todos esos chismarreajos que vemos, ¿verdad? Le va a ser más difícil o más fácil decir que no. Si está entrenado en el autodominio, más fácil. Si está lleno de anticonceptivos, él o ella, expertos, y llega la secretaria o el profesor de pilates, antes decía lechero, ahora ya no, el profesor de pilates, y hace una propuesta, y hay anticonceptivos, ¿el anticonceptivo favorece la exclusividad? Favorece la infidelidad. Por eso fue fácil para Pablo VI decir que iba a pasar. Es profético porque hizo preanuncios, no va a tener una bolita de cristal mágico. Favorecía la exclusividad, la fidelidad. Cuando uno puede controlar, autodominar este acto de amor lícito por un bien superior y una razón grave que hay que estarla revisando, ¿verdad? Si existe esa grave razón y si sigue existiendo y si ya se quitó, ¿verdad? Él o ella, los esposos pueden dominar la chancla, el portazo y la palabra hiriente. Favorece la fidelidad. Por eso Pablo VI dijo, si se enganchan en anticonceptivos, camino fácil a la infidelidad. Porque si no hay un autodominio del amor, no hay autodominio de la chancla, el portazo y la palabra hiriente. Y la cuarta característica del amor esponsal, muy bonito revisado en este documento de Humanevite, el amor es fecundo. Cuando hay esto, sigue habiendo una actitud de apertura a la vida. Cuando alguien se engancha en anticonceptivos, que un método natural, que dicen, yo sigo el método de la ovulación, todos los pasos, para no tener hijos o para cerrar la fábrica, ¡pi! Cerrado la vida. El fin ya lo hizo que está mal. ¿No? Porque no puedo ser tan irresponsable de irme a esquiar embarazada. No es un porqué grave, suficientemente grave. ¡Pi! Esa circunstancia lo haría incorrecto. ¿Sí? Pero indudablemente es solo un método que se ha llamado natural de diagnóstico de fertilidad. Y yo digo, hay que modernizarnos, hay que hablar. Yo ahora digo, soy coach, porque ahora lo importante es ser coach de fertilidad. Y promuevo un método 100% orgánico que no contamina tu cuerpo, porque la embadurnada de hormonas del pollo de Kentucky no es nada contra todas las que te meten en esa chunchita. Entonces ahora digo, es un método 100% orgánico. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Pilar Calva por su ponencia, por sus dos ponencias. Le pedimos a la licenciada Rocío Gálvez que le haga entrega de este pequeño reconocimiento. Pilar, muchas gracias por tu testimonio, por compartirnos tus conocimientos y esperamos que ella siga iluminando toda tu labor a favor de la vida. Muchas gracias, doctora. Que Dios le bendiga.